Señoras y señores, sean bienvenidos. Estamos en directo, riguroso directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Son las 12 horas 30 minutos y como ven ustedes, no soy María González. Y tenemos como cada miércoles la tertulia ciudadana política y tenemos a gente nueva que ahora presentaré y tenemos a los conocidos y vamos a hablar de distintos temas que seguramente a usted le va a interesar. Vamos a hablar de si debe el presidente Pedro Sánchez convocar elecciones o no. Vamos a hablar de los pensionistas, ¿no?, que exigen que las pensiones estén revalorizadas con el IPC. Y vamos a hablar también de los aforamientos, que parece que esto ya no se va a tratar, pero bueno, es un tema que puede ser muy interesante. Así que, dicho esto, vamos a presentarles a todos ustedes a nuestros queridos tertulianos. Falta uno que viene tarde porque ha tenido, esta vez lo vamos a disculpar, porque ha tenido un problema con su coche, pero sin duda alguna que va a llegar. Así que en principio, don Emilio Nieto, buenos días. Pues muy buenos días a todos y a todas, ¿no? Y me alegro mucho de estar con vosotros. Todos y todas está muy bien. Usted está aprendiendo de la dinámica actual. A mí no me gusta actual decirlo, ¿eh? Que me conste, de verdad que conste que no me gusta decir. Yo creo que en el todos está implicado, porque de lo contrario yo es genérico, sí. Optaría por decir todas y ya está. Sí, lo que pasa es que ahí nos ofenderíamos algunos. Yo no. Bueno. Don Félix Calle, bienvenido. Buenos días, Julián, y felicidades. Sí, con algún día de retraso, pero bueno. Bueno, fue el lunes. Pero bueno, da igual, unos días después. Bien hallado, Julián. Un placer. Y también, como nueva, acércate por favor al micrófono, al revés, vamos a ponerlo al revés, ahí está, Jovita Voz Mediano, que se incorpora a esta tertulia. Teníamos mucho gusto en que vinieras este tiempo atrás, pero en fin lo hemos conseguido, Jovita. Pues muchas gracias. Acércate un poquito más al micro. Vamos a ver si luego Carlos baja un poquito más al micro. Subirme un poquito, o subir un poco. Es que el asiento es muy bajo. Sí, ahora te lo subimos. Bienvenida. Muchas gracias. Bien hallados los que estáis aquí y muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de IMAX Televisión. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, pues también tenemos que decir que en el control de sonido está don Pepe González, como últimamente esta semana va a estar todo Pepe González, posteriormente ya no, posteriormente se dedicará a otras labores y se pondrá en el control de sonido nuestra querida Maribel Martín, que tiene el vicio de irse de vacaciones. Y como cámaras, Carlos Martín y Pedro José, y en la realización don Fernando Gembruni. Bueno, pues nada, vamos a empezar mientras llega el otro invitado, que es Mario Herrera, del Grupo Podemos, que estará a punto de llegar. En principio vamos a hablar de este punto que he enunciado. Debe convocar Pedro Sánchez elecciones ya, sabiendo que además tiene un inconveniente, y es que tiene tan solo 84 diputados. Don Emilio Nieto. Hombre, yo creo que sí. ¿Para qué vamos a andar con más rodeos? Pero de alguna manera esta afirmación vamos a apostarla con algunas ideas, ¿no? Yo creo que en estos 100 días, un poquito más de gobierno, han pasado tantas cosas que yo creo que un presidente, primero que no fue elegido por las urnas, y yo creo que debe ser elegido por las urnas. En segundo lugar... ¿No estará usted diciendo que no fue democrática la elección? No he dicho democrático, he dicho que no fue elegido por las urnas, que es diferente. Yo creo que la moción de censura es un atajo para poder llegar. Pero legal. Pero legal. Yo no digo que no sea legal. Lo que es verdad es que yo quiero un presidente elegido por las urnas, sea del que sea, y que tenga mayorías, que no tenga minorías. Por otro lado, yo creo que ha habido demasiados hechos que avalan lo que digo. Tiene ahora mismo 2 ministros dimitidos, una muy tocada. Él mismo pues tiene que dar partes y tiene que presentarse en el Congreso, porque ha sido así sobre el tema de la tesis. En definitiva, ha habido unos hechos que unas veces son blancos, otras son negros, contradicciones constantes, falta de coordinación en el equipo. No sabemos, en definitiva, lo que puede ocurrir con Cataluña. El diálogo no le va a llevar a ningún sitio.
los presos nada más que le falta que abra la puerta. En definitiva, yo creo que estos 100 y pico días han sido pues de ver que un hombre no tiene ideas para poder gobernar esta nación. Es mi criterio y por lo tanto creo que debe presentar rápidamente un proyecto de elecciones. Don Félix Calle. Pues siento disentir muchísimo contigo, Emilio. Como no puede ser de otra manera que siempre disentimos. Me parece estupendo. Bueno, independientemente de tu opinión, que lógicamente respeto, yo creo que hay principalmente 3 factores que son los que van a determinar si va a anticipar elecciones o no. Primero, las encuestas. Las encuestas son favorables. Tiene un 30% de intención de voto. PP baja, Ciudadanos se mantiene, sube un poquito y Podemos baja. Eso es primordial. La segunda cuestión son los presupuestos generales del Estado. Ahí es donde creo que está la clave de si va a convocar o no va a convocar elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque si se aprueban sus presupuestos generales del Estado, va a seguir. Va a seguir. Pero si no se aprueban sus presupuestos generales del Estado y hay que ampliar los que ya están, ahí sí que va a tener un gravísimo problema. Y es cómo va a hacer políticas sociales con un presupuesto que no está enfocado ni están aprobados a las políticas sociales que fue aprobado por el PP. Lo va a tener muy crudo, muy difícil. De tal manera que, en mi opinión, lógicamente, ¿no? El Comer Natural tiene sus asesores y tal. Llegado a ese punto, si las encuestas le siguen siendo favorables y los presupuestos generales del Estado no los saca adelante, yo en su lugar me dirigiría a todos los ciudadanos y le diría, miren, voy a convocar elecciones porque no es posible seguir con unos presupuestos que yo no he aprobado, que mis políticas sociales no van encaminadas con esos presupuestos generales del Estado, que ya prevén a partir del 19 que va a haber muchos más recortes. Y yo creo que quedará muy bien, diría la verdad, y quedará perfectamente. Y si mantiene ese nivel de intención de votos, no se pondrá con 84, se va a poner con 120. O sea, ¿a quién le beneficia convocar elecciones ahora mismo? Yo creo que a él. Porque a Ciudadanos no, al PP tampoco, porque va cayendo. Y ahora, en el supuesto de que convoque elecciones, va a haber, es difícil llegar también a acuerdos, porque nadie va a sacar mayoría absoluta. Bueno, o sea, yo creo que eso está descartado. Claro, la solución, de verdad va a haber una solución real al problema. No, va a ocurrir algo similar. Va a ser algo similar. Con lo cual, yo creo que a quien más le interesa convocar elecciones ahora mismo es a Pedro Sánchez. Desde el punto de vista estratégico es lo que yo le diría, pero sí le diría que aguantara hasta ver si la aprueban o no la aprueban los presupuestos generales del Estado. Combinado con el índice que tiene de votos a favor, yo sí la presentaría y seguro que iba a sacar 120 escaños. Mucho más que ahora. Doña Jovita Voz Mediano. Bueno, yo voy a intentar ser un tanto didáctica y pedagógica. Por supuesto, respeto muchísimo a Emilio, aunque discrepo bastante de lo que él ha dicho. Es lógico. Tenemos ideas diferentes. Responderé a tu pregunta al final de mi exposición. Correcto. Es decir, tenemos a un presidente, ha dicho Emilio, que elegimos, que no está elegido en las urnas. Yo quiero recordar y decir que nosotros tenemos una constitución, que tenemos una democracia parlamentaria. Y nosotros cuando vamos a elecciones para el Parlamento, nosotros no elegimos ni a presidenta ni a presidente del gobierno. Nosotros elegimos diputadas y diputados. Y las diputadas y los diputados del Congreso son aquellos que una vez en la Cámara, cuando hacen un acuerdo y proponen a una persona para ser elegida presidenta o presidente del gobierno. Por lo tanto, eso de que no tiene legitimidad es algo que las personas, o que no tiene legalidad, es algo que las personas que están en contra de Pedro Sánchez utilizan, pero de una manera falsa, porque nosotros tenemos a los representantes, es decir, la soberanía popular está en el Congreso de los Diputados. Y el Congreso de los Diputados es el que eligió primero a Mariano Rajoy. Pero no olvidemos que después de tantos casos de corrupción y de una sentencia de la Audiencia Nacional por la Gürtel, la Cámara, el Congreso de los Diputados, decidió que Mariano Rajoy y el PP no podían seguir gobernando este país. Y entonces le dieron su mayoría a Pedro Sánchez a través de una moción de censura. Luego Pedro Sánchez estará gobernando en tanto tenga el apoyo de la Cámara.
Cuando la Cámara, cuando el Congreso de los Diputados decida que Pedro Sánchez no tiene fuerza para seguir, será la Cámara la que lo decida, no los tertulianos, ni los periódicos, ni los medios, ningún medio de comunicación. Será cuando la Cámara deje de prestar su apoyo a Pedro Sánchez, cuando entonces, entonces será cuando el presidente vea que no tiene el suficiente apoyo, cuando será el que convoque elecciones. Emilio. Jovita, yo ni he hablado de ilegalidad ni de nada he hablado de eso. He dicho que me gusta un presidente, y en los gustos no hay colores. Sí, claro. Me gusta un presidente elegido en las urnas, con mayorías en las urnas. Me gusta eso. Y por lo tanto yo no entro si es legal, que yo sé que es legal, si tiene o no tiene. Estamos en un momento de incertidumbre política. El mayor de los problemas que tiene una democracia es la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos si mañana va a haber otro caso o no va a haber otro caso. Estamos ahora mismo pendientes del caso Delgado, de la ministra, que no sabemos lo que va a pasar. Acaba de decir concretamente, dice, no voy a dimitir, claro, y no voy a aceptar el chantaje de nadie. Lo mismo que decía la de Sanidad, que no iba a dimitir y que tenía el apoyo del presidente. Lo mismo, exactamente igual, y al día siguiente dimitió. Estamos en un momento, repito, de incertidumbre. Estamos en un momento de incertidumbre política, incertidumbre social, incertidumbre económica. No sabemos si va a poder aprobar los presupuestos con las subidas de impuestos a los ciudadanos. Estamos, repito, en un lío absoluto. Tenemos un presidente rehén que tiene que pagar los tributos por haber sido elegido. Sí, yo lo digo, y cada uno que diga lo que quiera, y respeto las opiniones. Tiene que empezar a pagar tributos. Ya ha empezado, ya ha acercado los presos políticos a Cataluña. Mañana ya 3 ministras, entre ellos un ministro, está diciendo que no le parece bien que los presos políticos estén... Los presos no son políticos, son políticos presos, que es diferente. Estén en cárceles catalanas, que le vendría muy bien que estuviera fuera, que era más fácil el diálogo, vaya claro. Pero que lo diga el gobierno, porque se intromete en las medidas judiciales cuando debe haber libertad absoluta, porque son los jueces los que los han metido en la cárcel. No digo yo que haya sido Mariano Rajoy ni nadie por el estilo, los han mentido los jueces. Por lo tanto, yo de verdad vuelvo a repetiros, si es un momento que le interesa ganar las elecciones, pues que las convoque, que es lo que le pedimos los ciudadanos, la inmensa mayoría de los ciudadanos, no se lo pido yo. Pero Félix, no hablemos de acercamiento, porque el señor Aznar tuvo un periodo que no hubo ningún presidente de democracia que acercó a tantos presos de ETA hacia el País Vasco. Ninguno. Pero lo que suena es que fulanito, en este caso, para aquella época el Partido Socialista había acercado presos políticos. Aznar hizo lo que no ha hecho nadie, acercar gran cantidad. Yo creo que no estamos hablando de Aznar. Pero como estás hablando de que puede ser un problema el acercamiento de esos políticos presos, yo te pongo el símil y te digo que en su época ha sido así. ¿Tú crees? Es que, Félix, no se puede comparar. No se puede comparar. Emilio, ¿tú crees de verdad que ahora los partidos políticos les interesa de que haya unas elecciones? No les interesa. Lo que pasa es que sus partidarios, sus votantes, son los que en la calle le están exigiendo que den esa imagen de que las elecciones ya. Pero si va a ser un fracaso para el PP... Resulta, a mí eso me tiene sin cuidado. No, pero lo que te digo es que la calle dice una cosa a sus votantes, pero que ellos saben de sobra que si se convocaron elecciones, es que casi se hundiría el PP. No quiere nadie. Damos la voz a Jovita y después Emilio. Es que ha tocado tantos puntos que no hay tiempo se necesitaría una mañana entera para estar respondiendo. Bueno, como tú tienes poder de sintetizar. Lo primero ha hablado de que un gobierno que no se sostiene por las dimisiones. Es que aquí en este país no estamos acostumbrados a que se dimita. Ha habido 2 dimisiones de 2 ministros por las exigencias ética de este gobierno, cosa que hasta ahora era algo que no se conocía. Aquí no dimitía nadie, aunque estuviera robando. Pero este gobierno tiene unas exigencias éticas y por ello, no porque hubieran hecho algo dentro de su gestión mal hecho, sino porque ha salido algo que al gobierno no le parecía éticamente bueno para que estuviera como ministro de España. Por eso nada más han dimitido, no por ninguna gestión en función de su ministerio. Hablas de incertidumbre cuando en
el PSOE, cuando el Partido Socialista está gobernando, parece que todos son incertidumbres. El Partido Socialista en la oposición se le pide se le pide que sea leal, y es leal a las instituciones del Estado. Se le pide que tenga sentido de Estado, y tiene sentido de Estado porque Mariano Rajoy aprobó los presupuestos porque el Partido Socialista, por sentido de Estado, se abstuvo. Cuando el Partido Socialista está en la oposición, no hay crispación porque es un partido leal al Estado, pero cuando el que está en la oposición es el Partido Popular, todo se vuelve crispación, porque lo que exige al Partido Socialista de lealtad, de sentido del Estado, parece que se le olvida. Eso ya no cuenta, porque creen que tienen, por derecho divino, tienen que tener el poder y el gobierno, porque poder económico tienen, pero que quieren también gobernar. Y cuando el Partido Socialista gobierna, utilizan todas las artimañas, van a la cacería. Desde el primer momento que Pedro Sánchez fue elegido presidente de este país, han ido a la cacería de todos los miembros que componen el Ejecutivo y a por todo el Partido Socialista, porque es que no toleran, creen que les pertenece el gobierno, y no. El gobierno está para beneficiar a la ciudadanía, no para beneficiar a quien gobierna. Jovita, parece que hablas desde la perspectiva del Partido Socialista. Yo no sé si tú eres militante del Partido Socialista. Sí, yo no soy, militante del Partido Popular. Y si el Partido Popular, como decía Félix, pierde las elecciones, es un problema del Partido Popular, no mía. Yo estoy hablando como ciudadano. Y por lo tanto yo no estoy hablando ni del PSOE ni del PP. Estoy hablando de la España que yo quiero. Tú has hablado contra el PSOE, no, yo contra el gobierno del PSOE. Me ha preguntado que si es necesario que haya elecciones. Yo no he hablado del PP ni del PSOE. Perdóname. He dicho que sí, y estoy argumentando porque sí, no porque el PSOE ni el PP. Yo no entro en eso. Emilio, te voy a decir, Jovita, maja, te voy a decir, déjame. Sí ha dimitido la presidenta de Madrid del Partido Popular, sí ha dimitido, por favor. ¿Por qué dices que no ha dimitido nadie? Sí ha dimitido. Sí, no te rías, porque igual que mintió aquella, pues mintió la Montero, exactamente igual, diciendo que había hecho y no lo había hecho. Exactamente igual. No, hombre, corrupción en el PP, a mí me da igual. Mucha más corrupción hay en el PSOE. El único partido condenado por corrupción en este país hasta ahora ha sido el PSOE. 1997. Sentencia firme del Tribunal Supremo Superior de Madrid. Vale, el único. Hasta ahora, Y te digo quién son los condenados y las cantidades por las que fueron condenados. Pero no creo que por eso tenga que dimitir Pedro Sánchez, yo no te estoy diciendo, hay que decir la verdad, porque si no... No nos desviemos, pero no nos desviemos. Yo no quiero entrar en esa polémica de que tú más. No, vamos a ver, Emilio, pero no nos desviemos del tema. Por eso, yo no quiero entrar en esa polémica. Ha habido dimisiones por ambas partes y tendrá que haberlas cuando se cometen irregularidades, que es lo lógico y normal. Ahora bien, sí hay crispación en la sociedad. Sí, porque esta gente no está trabajando en pro de crear riqueza para los ciudadanos y para crear, pues eso, puestos de trabajo. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano no quiere más política. Estamos hartos de política. Estamos hartos de política. Estamos hartos de que todo lo social hay que crear riqueza. Hay que crear en este país. Y te voy a decir más cosas. En este momento la economía está bajando. Ha perdido una décima ya. Aquí tenemos un economista y que diga la verdad. El crecimiento era el 0,7 y estamos en el 0,2. Es decir, hay una gran incertidumbre económica, social, política. Que esto lo único que hace es pervertir el sistema. Emilio, vamos a ver. Todo lo marca los presupuestos generales del Estado. Tú no te puedes ir, claro, pero que quien los ha aprobado no es Pedro Sánchez. Te insisto otra vez, si no le aprueban los presupuestos a partir de enero, ¿qué política de tipo social y económica va a ser distinta a la que se haya aprobado en los presupuestos del Estado? ¿Un problema de él? No, un problema de él. Te estoy diciendo que la situación de ahora, que yo sepa, no se ha ido ninguna empresa en los 4 o 5 últimos meses. No se ha ido nadie. O sea, esa incertidumbre económica que dices tú viene de atrás. No viene de ahora, Viene de atrás. Hombre, ¿y tú te lo crees, Feli, eso? Yo totalmente. Igual que no me creo que la economía ha crecido lo que dicen que ha crecido. Eso no es verdad. Eso no es cierto, porque eso está muy manipulado. Y no tienes que hacer nada más que una cosa. Tú consultas periódicos tipo Wall Street Journal, el Washington Post, el Times y todo eso, y a ver qué te dice de la economía española.
verás cómo no sube un 2%, un 0,2 ni un 0,8. Eso no es verdad. Y se maneja y se manipula como quiera, como se puede manipular cualquier cosa. Entonces eso me dice que baja una décima, una centésima en la economía, yo te digo que no. Porque de aquí no se ha ido nadie. Salvo Vestas, que se va a ir, como hablamos el otro día. Y todo lo marcan los presupuestos generales del Estado, que no te puedes salir de ellos. Entonces, toda la política, la social, la económica, la marcan los presupuestos. Por eso he dicho antes que si no le aprueban los presupuestos y se prorrogan, en mi opinión, es que debería convocar elecciones, pero explicándolo todo muy bien a la ciudadanía y decir por qué. Entonces, no me hable de que si una incertidumbre económica o política, que eso viene de atrás. Pero si Podemos ya le ha dicho. Le damos la voz a Jovita. Me gustaría decir que a mí me parece fundamental cuando ha dicho que no hace falta la política. Creo que la política es necesaria para la ciudadanía que dependemos precisamente de cómo se administran los presupuestos generales del Estado. Porque hay que hacer política para tener una educación pública, hay que hacer política para hacer una buena sanidad pública y universal, hay que hacer política para tener dependencia, leyes de dependencia, hay que hacer política contra la violencia de género, es decir, hay que hacer política. Pero cuando tenemos una Cámara, en un Congreso de los Diputados tan fragmentados, pero que ha sido la voluntad de la ciudadanía la que ha hecho que haya esa representación en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, lo que se necesita es dialogar. Es decir, que ha dicho que no hay que dialogar tanto ni hay que hacer política. Yo opino, yo estoy aquí como ciudadana, aunque tengo mis principios, igual que él está como ciudadano y tiene los suyos. Acércate al micro, Él defiende a la derecha y yo defiendo otros objetivos que se ajustan a mi manera de pensar. Entonces creo que se necesita el diálogo, porque nadie tiene mayoría en la Cámara. Hay que acercar, es decir, un grupo de personas no se pueden poner de acuerdo si buscan el bien común, que es para lo que los hemos elegido y para eso están en el Congreso de los Diputados, para que legislen en beneficio de la ciudadanía. Pero claro, son muy dispares los grupos que hay. Entonces, si se sientan alrededor de una mesa y cada uno conserva sus principios inamovibles y no intenta acercarse a los demás, nunca llegarán a un acuerdo. Consenso, claro. Luego, por lo tanto, en el Parlamento ahora mismo se necesita hacer política, que hasta ahora no se ha hecho política, porque lo que acordaba la Cámara en el Congreso de los Diputados, lo que acordaba la Cámara por mayoría, lo que hacían era obstaculizarlo para que no saliera adelante. Y ahora se está intentando hacer política en beneficio de toda la ciudadanía, desde el defender el principio de la sanidad universal, como hizo Carmen Montón, a mejorar la educación, a mejorar la sanidad, es decir, a reconocer a los cuidadores de dependientes. Lo que pasa es que para eso se necesita poner de acuerdo y sensibilizar a todos los grupos de la Cámara para conseguir esos grandes objetivos para la ciudadanía que sí que necesitamos de la política. Vamos a contestar con un monólogo, vale. Sí o no. Entonces, porque nos quedan 2 minutos. Hay unas cosas, Julián, que se me ha ido directamente. 10 segundos. 10 segundos. Yo no defiendo a la derecha desde tu perspectiva, seguramente de izquierdas, es lo que tú entiendes. Yo defiendo lo que dice la mayoría de los ciudadanos. La política se hace en el Senado, en el Congreso y en la sociedad. Claro que sí, cómo no. Pero no todo es política. Hay también economía, hay también crecimiento, hay también educación para todos, pero la educación para todos no es mejor porque tengamos más medios. Hay informes que dicen lo contrario. Por ejemplo, Vizcaya tiene el 7 doble casi que el nuestro. Bueno, me paro. Sí, es necesario elecciones, vale. Porque repito, hay incertidumbre económica, social y política. En estas circunstancias actuales, conforme está el contexto social, Emilio Nieto dice sí a las elecciones. Félix Calle. Estratégica política pura y dura, digo que no. Será posiblemente a corto plazo, dependiendo de lo que he dicho antes. Pero ahora mismo no. Insisto, que le puede venir bien al Partido Socialista, que puede sacar 120 escaños. Sí. Pero ahora medio diría que no, a la espera de los presupuestos. Jovita. Mientras que el presidente del gobierno, el gobierno socialista, tenga el apoyo de la Cámara y saque adelante los presupuestos generales del Estado, creo que lo importante es llevar la dignidad a este país, gobernar. Bueno, pues ya ven ustedes, nos vamos a ir a hacer un pequeño paréntesis, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión, pero volvemos a la 1:10 con otro tema. Muchas gracias y hasta luego.
Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Pues aquí seguimos, señoras y señores, son las 13 horas y 12 minutos. Seguimos en directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Ya hemos recibido al cuarto invitado, don Mario Herrera, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, pues nada, vamos a tratar este segundo tema. Vamos a hablar de los pensionistas. Saben ustedes que los pensionistas están exigiendo que las pensiones se revaloricen con el IPC. Los partidos no se ponen de acuerdo, ni tan siquiera en el Pacto de Toledo. Yo pregunto si una cosa tan sencilla, tan elemental, tan necesaria, dos partidos no se ponen de acuerdo, pues no sé qué va a pasar. Don Félix Calle, al revés esta vez. Bueno, pues en el tema de las pensiones, hay que recordar que el Pacto de Toledo era una cuestión de Estado, y de lo que se trataba es que, para evitar los vaivenes de la coyuntura económica, se fijara la subida con el IPC, cosa que es lógica, ¿no?, para mantener el poder adquisitivo. Pero en el año 2013... Mariano Rajoy, su excelentísimo señor ministro de Hacienda, considera que las reglas del juego hay que cambiarlas. Y entonces ya no impera lo del IPC. Ya lo que vale es, pues, según la economía, según cómo vaya. Una frase que decían por entonces, que era curioso, que a mí me llamó la atención, que decía: ese sistema de subida ha quedado anticuado. Claro, que ha quedado anticuado.
Yo le hubiera dicho al ministro, a los pensionistas. No, claro, yo le hubiera dicho, quiere decir que cuando uno se llega a final de mes es algo anticuado, ¿no? Pero fijaros lo que digo en el año 2013. Os acordaréis que la semana pasada hablábamos de que Draghi tuvo una reunión con Hollande en el año 2013 en el que decía que los salarios no podían subir, que las pensiones... ¡Qué casualidad! Llega en el 2013 y cambia las reglas del juego. Y entonces ya no vale. Y entonces miran muy mucho pues la duración de vida, ¿no? Del pensionista. Y digo, pues hombre, matáis 1 millón, 1,5 millones para ver si os cuadran las cuentas, ¿no? ¿Cómo no va a subir el IPC si hablamos la semana pasada en cuanto a salario mínimo interprofesional, que se pueda moldar perfectamente a esto? Han perdido el 5,50% en los 10 últimos años de poder adquisitivo. ¿Pero por qué no se le va a subir el IPC? O sea, ¿tendrán menos posibilidad de consumo porque no tienen ese mantenimiento de poder adquisitivo? Si no hay consumo, volvemos otra vez a lo mismo. Sé que igual que el salario mínimo interprofesional. No se vende, no se fabrica, gente a la calle... No, pero ¿qué ocurre? Que a esto lo que les interesa, porque ahí dice, digo textualmente, para no equivocarme, fijaros lo que llegaron a decir un individuo que entonces era ministro de Mariano Rajoy en el año 2013. Refiriéndose a los jubilados, dice, el egoísmo de un grupo social que pone en riesgo la sostenibilidad. Y nadie le contesta. Yo le hubiera contestado, le hubiera dicho, mire, del año 1995 hasta el año 2017 ha subido el gasto en 850.000 millones de euros. El 64% es de intereses. ¿Me dice usted que las pensiones no son sostenibles porque es un gasto para el Estado que no se puede soportar? Sin embargo, nadie protestó, no había ningún grupo político el que dijera, oiga, vamos a ver si somos serios. Mate usted unos pocos, hombre. Para sí, al final, en el balance, pues le va a cuadrar las cuentas. Jovita, voz mediano. Acércate al micro, por favor. Yo quisiera hacer breves, pero alguna pequeña reflexión, pero me parece muy importante. Es que los pensionistas y los jubilados de este país son aquellas personas que tras una guerra fratricida fue capaz de levantar el país, sacar adelante y hacer que este país progresara pasando muchos sacrificios, muchísimas penurias, muchísimos esfuerzos. Unos han cotizado, modernamente se ha ido cotizando, unos han cotizado más, otros han cotizado menos, otros posiblemente no han cotizado nada, pues los sueldos serán muy exiguos, es decir, han hecho muchísimos sacrificios. Y después de que estas personas levantaran este país, hicieran que progresara y nos llevaran a una situación mucho más estable, mucho más cómoda, resulta que viene la crisis y son las mismas personas las que han tenido que hacer posible que en este país hubiera cohesión y paz social, porque la crisis dejó a muchísima gente en paro, dejó a muchísimos jóvenes sin posibilidades de trabajo, es decir, sacamos el país adelante, viene una crisis y ¿quiénes pagan el precio de la crisis? Aquellas personas que habían sacado el país adelante, porque otros muchos se enriquecen. Yo no le llamo crisis, yo le llamo estafa, pero es un apelativo que yo le doy. Entonces resulta que los pensionistas y los jubilados tienen que sacrificarse, mantener a los nietos, mantener a los hijos, hacer frente muchas veces a desahucios. El gobierno del Partido Popular solo sale del Pacto de Toledo y dice que no puede subirle a los pensionistas, no sube el 0,25%. Los pensionistas tienen que hacer frente al copago, hay una subida atroz de la luz eléctrica, de los combustibles. Pues yo creo que es una injusticia que un país digno, un país solidario, tiene que saber de alguna manera hacer justicia y pagar unas pensiones dignas a los pensionistas y a los jubilados. Después podría ampliarlo, pero por lo pronto... Adelante, Mario Herrera. Bueno, pues yo respecto a este tema creo que lo primero que hace falta cuando hablamos de pensiones es un poco de seriedad. Yo creo que desgraciadamente mantener las pensiones a límites que prácticamente hacen insostenibles la vida para muchos pensionistas y para muchas pensionistas, yo realmente creo que se carga una vez más la mayor dificultad de este país, es decir, aquellos que han levantado, precisamente como decían los tertulianos precedentes a mí,
los que han levantado este país, yo creo que desgraciadamente una vez más se les vuelve a pedir un esfuerzo cuando ya lo que están es en un momento de recibir una parte de aquello por lo que lucharon, ¿no? Yo creo que sería impensable a día de hoy pensar que España pueda salir de esta crisis teniendo en cuenta los centenares de miles de pensionistas que han sostenido con sus pensiones. Hay que recordar a esos niños que las madres desgraciadamente estaban en paro, el padre estaba en paro, iban a comer a casa del abuelo o de la abuela. Hay que recordar cuántas familias que no podían pagar la hipoteca se han tenido que ir otra vez a pedir ayuda a esos pensionistas, y ahora una vez más hay quienes por un criterio puramente electoralistas dejan de pensar en aquellos que han levantado este país y le siguen pidiendo esfuerzos. Yo creo que los esfuerzos todo el mundo tendría que hacerlo cuando fuera razonable. Lo que no puedo entender es un país que está regalando dinero a los bancos para los rescates, un país que el Partido Popular regaló dinero a bancos que habían estado comprando y viviendo de la especulación inmobiliaria que ha dejado 1 millón de personas en la calle, y que ahora sean esos mismos los que digan que este país tiene que volver a salir de las espaldas de los pensionistas y las pensionistas. Yo creo que no es razonable, creo que hay dinero, creo que es una cuestión de voluntad política, creo que es una cuestión de verdad afrontar los problemas desde la base, y creo que desde luego si alguien se lo merece en este país, si alguien se merece que de verdad esas pensiones suban, son aquellos que han construido ese país con sus manos y han sido los pensionistas. Don Emilio Nieto. A mí me parece que los pensionistas se merecen absolutamente todo, pero hay que ser congruentes con lo que se dice hoy, lo que se dijo ayer y lo que se va a decir mañana. Y yo quería comenzar con unas palabras de mi compañera, ¿no? En este caso, decía el presidente, entonces no era presidente, el 17 de marzo, dice: los pensionistas que han levantado este país se merecen absolutamente todo, y por lo tanto exigimos al gobierno que suban las pensiones como el índice, en este caso el IPC. Eso es lo que decía. En este momento, ¿qué es lo que dice? Pues dice que ya veremos lo que pasa. Que o estamos de acuerdo todos. Entre paréntesis, y perdón por la interrupción, entre paréntesis, y lo que yo tengo aquí entendido es que el Partido Socialista sí quiere el IPC y el resto de los partidos no quieren. Lo que está escrito es que, y dicho en sede parlamentaria, es que el PSOE no firmará nada si no están de acuerdo con los partidos. Eso es lo que ha dicho en sede parlamentaria. Y a lo que vamos, decía Félix, hay que recordar que fue ayer, no estamos hablando de la guerra, estamos hablando de ayer. El pacto de Toledo no lo rompió Mariano Rajoy, lo rompió Zapatero, que dejó las pensiones igual que estaban. No la subió ni un duro. Vino el señor Rajoy, la subió el 0,25, estamos de acuerdo, lo podemos ver en la hemeroteca si queréis. No subió las pensiones, las paralizó, es decir, las dejó como estaban. No subió absolutamente nada. Mariano Rajoy, hay que decir todo, porque no, la verdad, y a mí me da igual, pero Mariano Rajoy ha subido las pensiones el año pasado, este año, en el 1,6%. De acuerdo con el PNV, o es mentira. Si es mentira, me decís que es mentira. Ha subido el 1,6. Como yo estoy de acuerdo que debe subirse al valor, en este caso del IPC, pues evidentemente pónganse de acuerdo, y pónganse de acuerdo todos los partidos. Y en este momento pido congruencia a aquellos que dicen ahora ya veremos lo que ocurre. Punto. Yo no digo que sea mentira. Yo digo que es inexacto lo que tú dices. Inexacto totalmente. Venga, te lo podré demostrar. Eso es inexacto. El que no quiere que se sube el IPC es PP y Ciudadanos. Eso lo sabe todo el mundo. Sí. No lo digo yo, lo sabe todo el mundo. Mira, se escudan, que no le falta verdad, diciendo, bueno, es que a los 10 años un jubilado ya ha gastado lo que ha aportado y tal. Sí, en eso estamos de acuerdo, en eso no vamos a discutir. Pero olvidan una cosa, que la pensión en España es una política de reparto. Y somos solidarios, ¿correcto? Y entonces, cuando una persona vive más de 10 o 12 años que ya se ha gastado lo que supuestamente ha aportado, pues ¿qué pasa? ¿Lo dejamos morir o cómo? Eso igual que si dice, mire, como ya se le ha gastado lo que usted ha aportado, ya no vaya una segunda vez al médico. Ni llame usted a la policía, que ya la llama 3 veces, ¿eh? Ni vaya usted al juzgado, que ya ha ido usted unas cuantas veces. Eso no puede ser. La política de reparto en un país que es solidario... Feli, yo te pregunto que ¿quién gobierna?
Pero si yo es que no entiendo pero esto. Vamos a ver, si no lo puedo entender. Gobierna el Partido Socialista y ha propuesto la subida... No, perdona. ¿Tiene mayoría para hacerlo? No Hágalo. tiene mayoría, vamos a ver. ¿Tiene mayoría para hacerlo? Perdona. No tiene mayoría en primer lugar. Vale. Tiene 84 escaños. No, tiene mayoría en el Parlamento. Hágalo. Bueno, pues si lo que está proponiendo es que la subida del IPC. Pues que lo haga. Pero no, señor, no tiene por qué hacerla. Vamos a ver. Siempre quiere llegar a acuerdo, que lo veo normal desde el punto de vista político, de que haya un acuerdo nacional. Porque lo que se ha violado es el espíritu del Pacto de Toledo. Porque ¿por qué se firmó y llega en el año 2013? Y te vuelvo otra vez a repetir que venían las órdenes del señor Draghi y bajó el salario mínimo profesional, bajaron los salarios y también bajaron las pensiones. Te traeré la fecha en la que Zapatero deja sin subir las pensiones. Me gustaría la próxima. Yo te puedo aclarar eso. Vale, la espero. Zapatero, cuando la crisis o la estafa nos asfixia, Zapatero solo congela las pensiones máximas. Esa repetición constante por factores interesados en decir constantemente que Zapatero congeló todas las pensiones es incierta. Zapatero subió las pensiones mínimas. Zapatero subió las pensiones... ¿Cómo? Claro que sí, mira. Zapatero en los años que gobernó subió un 53% las pensiones. Y las únicas que fueron congeladas fueron las máximas. Por lo tanto, esa repetición. Pero vamos a la época actual. El Partido Socialista defiende el incremento de las pensiones con arreglo al IPC. Lo que pasa es que el gobierno actual, con el resto de los grupos de la Cámara, tienen que llegar a un acuerdo. Igual que con los agentes sociales, no olvidemos también que en el Pacto de Toledo están el resto de agentes sociales y que son muy importantes para que haya paz y cohesión social. No puede, como hizo Mariano Rajoy, simplemente solo decir que las pensiones un 0,25%. Que lo que pretende es que haya planes de pensión privadas. Bueno, yo creo que, vamos a ver, es innegable. Yo creo que vivimos en uno de los países de Europa con el salario mínimo interprofesional más bajo y, sin embargo, somos los españoles de los ciudadanos europeos que más horas trabajamos a la semana. Yo creo que eso da una sensación de país. Yo creo que cuando se pedía el incremento del salario mínimo interprofesional, cuando se pide el incremento de las pensiones, creo que hay quienes lo venden como si eso fuera un lujo inasumible y hay quienes lo pensamos como que se trata de un derecho inalienable. Yo creo que el derecho a las pensiones no se trata de algo que lo que haya que hacer un balance de si es más o es menos, puesto que en este país se subvencionan otro tipo de cuestiones, como decía antes, con los bancos o como el dinero que ha desaparecido, que me gustaría saber a mí dónde está, a ver si ahora con la eliminación de los aforamientos por fin podemos saber dónde está el dinero que falta en este país. Y sin embargo se escatima en aquellos sitios que afectan a más población y normalmente además a la más indefensa, como en este caso es a los pensionistas, que yo creo, y ahí está todo mi apoyo en la autoorganización que han tenido para defender una cosa que es un derecho básico. Yo creo que hay quien echa cuentas efectivamente y dice, es que claro, un pensionista a lo largo de su tiempo de pensión gasta más dinero del dinero que ingresa. Y uno piensa, entonces eso significa que cuando yo voy a la sanidad, que es un derecho universal a tener sanidad, me tengo que preocupar porque si estuve antes de ayer a lo mejor hoy no me atienden. Nadie piensa eso en la sanidad, con lo cual creo que con las pensiones es, tú has trabajado suficientes años en tu vida, por cierto, creo que son ya años suficientes y demasiados, porque desde luego con las últimas reformas del trabajo que obligan a trabajar prácticamente hasta los 67 años, quiero pensar yo en esos albañiles que con 67 años se tienen que seguir subiendo a un tejado imposible, a con poner, esa edad imposible. A poner. Entonces yo creo que hay que ser un poco coherentes y desde luego que la derecha siga defendiendo que las pensiones son inasumibles. Está claro que son inasumibles porque el interés político de poner el dinero de todos los españoles y de todas las españolas está en otra parte y no está en favorecer las pensiones. Emilio Neto. Solamente hay 11 países en la Unión que tienen un sueldo interprofesional más alto que el nuestro. 11.
Solamente Sí, está hay hablando 11. de los países del este. No, estoy Bulgaria, hablando de 11 países que de tienen Rumanía, un nivel más alto que el nuestro. Te Chequia. te lo buscas y ya está, no hay ningún problema. Y no te vuelvo a repetir lo que te ¿Y dije el otro día. salario mínimo profesional? 11 No, ¿y el países, salario mínimo el salario interprofesional? mínimo interprofesional, 11 países de la Unión ¿Me lo tienen... puedes decir? Sí, pero búscalos tú y los aprendes. Yo te estoy diciendo que hay tratamos. 11. ¿Me lo puedes decir? Hay ¿Me lo 11, puedes tú te decir? los buscas. ¿Cuáles son los 11? Sí, por Luxemburgo 1, Inglaterra otro, Alemania 2 y el resto los buscas. Inglaterra. Lo buscas, ¿eh? Ya está. Vamos Bueno, a ver, pues aquí dicho después eso, de este maravilloso- hay que ser justos, hay que ser justos. Hay que ser justos porque de lo contrario pues estamos diciendo cosas que tal, que cual, no sé qué, la derecha, la izquierda, porque siempre estamos, es que siempre, mira, siempre estamos hablando de los bancos, se rescató a las cajas de ahorro y siempre estamos hablando de lo mismo, siempre con las mismas triquiñuelas Con el dinero y que no han no devuelto. son Con el dinero que no han las devuelto. cajas de ahorro gobernadas por los políticos, hay que decir las cosas. Al micro, por favor. Hay que decir las cosas. Segundo tema. Yo creo de verdad, lo he dicho que hay que subir el salario, a los funcionarios, las pensiones, hay que subirles. Lo he dicho claro. Lo he dicho claro. Y que lo que veo es incongruencia. Y incongruencia porque cuando un partido gobierna, no es decir que el Partido Socialista lo subió al 0,25, el Partido Popular. Oiga, pues usted que gobierna lo suba rápidamente y hemos terminado. Hay que decir que el año pasado, y digo este año, el Partido Popular, y yo no tengo que defenderle, que lo defienda quien tenga que defenderlo, No solo lo hizo, el sino- Partido Popular ha subido las pensiones el 1,6%. Por favor, y además se gastó casi 70.000 millones de euros del fondo de reserva. Emilio, ¿dónde está la caja de las pensiones? Esa que ha desaparecido con el Partido Popular. Si es que si ponemos en duda la realidad... ¿Dónde está el dinero de la caja de las Que pensiones? yo te estoy la deuda diciendo pública. que yo no tengo por qué decirte a ti enseñarte. Vete En la a la universidad y aprende. Vete a la universidad y aprendes. Vamos a ver, el 1,6 ha sido un pacto con el PNV y lo sabe todo el mundo. El 1,6. Ahora falta subir 4 décimas, que suponen 1.700 millones, pues que lo suban. Y el que tiene el poder es el que tiene que ejercerlo. Y ya está. Y es el que gobierna. Félix, y además terminamos con una pregunta que me hacen y que quiero que Bien, respondas. se nos ha olvidado una cosa. Detrás de todo esto está el capital privado. Desde hace 30 años. Aquello que decían, no, haga un fondo de pensiones para que luego poder ayudar. Otros decían, no, es que dentro de 30 años no va a haber pensiones. Llevo 40 años escuchando que no va a haber pensiones. Las pensiones no van a faltar jamás en la vida. Pero ahí está el miedo. No un fondo que por cierto es una estafa. Ya se lo digo a todos los fondos de las pensiones. Es una estafa fiscal y no fiscal. Una estafa... ¿Estás de acuerdo, no? Bien. Pues el capital privado está detrás de todo eso. Es muy complicado y es muy costoso. Es muy difícil. Nosotros no lo vamos a ver. De que el sistema público de pensiones se vaya a un capital privado. Pero el capital privado está detrás de todo eso. Emilio, que no te quepa duda. Y ahora viene el miedo y viene el asustarte. Y haga usted esto y haga usted lo otro. Y que se va a quedar sin pensión. Terminamos el tema, pero yo quiero contestar a una persona que me manda un WhatsApp, porque claro, estamos hablando de los pensionistas, hablando de revalorizar el IPC, que es el índice de precios al consumo, pero al economista le quiero preguntar que explique claramente al oyente que me lo ha pedido qué es realmente el IPC, cómo se ve eso en la realidad. Bueno, se ve en la realidad en general, porque todo el mundo nos entienda, es la subida de precios, ¿vale? Para que todo el mundo nos entienda, para que no, si la subida de precios en general sube un 3%, las pensiones no pueden subir un 1,5%. Tiene que estar en un 3%. Claro, ¿qué pasa? Porque el mantenimiento del poder adquisitivo se ha terminado. Entonces, como mínimo, tendrá que subir las pensiones en función de cómo sube el índice de precio al consumo. Es decir, ¿quién fija el índice de precios al consumo? Bueno, pues es bastante complicado. Es bastante complicado. En 2 palabras. Sí, hombre, en principio el gobierno es el que tiene que determinar cuál es el índice de precios al consumo. A través del Instituto Nacional de Estadística, en fin, hay medios, instrumentos que se pueden determinar. Otra cosa que sea verdad o no, que ahí ya sería otro debate, ¿no? Pero eso quien lo fija, quien lo publica cada año es el Estado. El Estado. Y entonces los pensionistas quieren que esa subida de los precios se repercuta en la pensión. Claro, porque si no voy perdiendo poder adquisitivo. Por contestar a la persona no, es que a esta persona le digo que vamos perdiendo poder adquisisivo. Es decir, si voy por debajo de lo que están subiendo los precios, pasa mañana, en vez de comprar una barra de pan, compraré media. Porque no puedo. Jovita, y terminamos. Yo quería decir que sí, que es necesario subir las pensiones según el IPC, pero además hacerlas sostenibles a lo largo del tiempo, porque hay que garantizar las pensiones para los trabajadores de hoy día y para las futuras generaciones. Ahí habrá que hablar con el Partido Popular y con Ciudadanos, tendido, que claro. están en esa situación de no querer hacerlo. Pero hay que hacerlas sostenibles.
Bueno, pues les dejamos a todos ustedes durante 5 minutos para publicidad, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión, y volvemos con un tercer tema. Hasta luego, no se vayan. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Seguimos aquí en directo. Ya ven ustedes que en los descansos tenían que... Un día, lo he dicho, que voy a amenazar con ello. Vamos a dejar puestas las cámaras para que vean ustedes qué discusión tan encendida se produce cuando creen los tertulianos que ustedes no lo ven. Pero ahora sí les ven y les oyen. Vamos a tratar un último tema, un tercer tema, por lo cual ruego un poquito de capacidad de síntesis a cada uno de vosotros para poder decir muchas cosas, ¿no? Porque queremos hablar de los aforamientos, ¿no? El gobierno aprueba esa reforma constitucional para eliminar los aforamientos, pero esto se ha venido abajo, esto está en una situación muy especial y habrá que empezar explicando a los oyentes y a los televidentes, a ver quién de vosotros lo hace, qué son los aforamientos. Yo me ofrezco voluntario.
Adelante. Los aforamientos realmente supone que aquella persona que tiene la condición de aforado, en este caso los parlamentarios nacionales, el tribunal, los miembros del tribunal o, por ejemplo, los presidentes y miembros de las cámaras autonómicas, que eso lo designa el propio reglamento autonómico, dicen que puede ser juzgado por un tribunal superior a aquel que le debería corresponder. Eso significa que gente que comete un delito o que un presunto delito, en lugar de ser juzgado por un tribunal como cualquier ciudadano de a pie, por ejemplo, los parlamentarios se escudan para que únicamente los pueda juzgar el Tribunal Supremo. Eso estaba pensado en un principio, ¿no?, cuando se formó esto, porque se presuponía la posible independencia mayor de los grandes tribunales. Lo cierto y verdad es que a día de hoy, cuando los tribunales, desgraciadamente, son a elección mediante propuesta de los gobiernos, mediante propuesta de la oposición, es decir, los tribunales terminan siendo poco independientes, desgraciadamente, o menos de lo que nos gustaría. Los aforamientos lo único que suponen es que existen personas que cometen presuntos delitos sabiendo que al final van a ser inimputables. Pero España debe ser uno de los poquitos países en los cuales la figura del aforado existe, ¿no? Más que sea uno de los pocos países donde existe, creo que es uno de los pocos países donde la figura del aforado está extendida hasta niveles máximos. Es decir, que una persona que es presidente del gobierno vaya a ser juzgada por un tribunal supremo no sería un problema. Ahora, que el último diputado elegido que en sus funciones, desempeñando funciones privadas, ha cometido delitos y se escuda en que es parlamentario para no pasar por un tribunal ordinario, es completamente injusto para el resto de gente que sí lo hace. Y yo creo que a día de hoy precisamente se van a eliminar los aforamientos, va a permitir... No hay acuerdo, Mario. Habrá acuerdo. Yo estoy convencido que si el Partido Socialista pone voluntad, Podemos ya ha reiterado que hay que terminar con los aforamientos, con lo cual estoy convencido que terminará habiendo un acuerdo. Podemos hasta pide que no esté aforado hasta el rey. Hombre, es que yo creo que a día de hoy que salgan unas declaraciones como las que salieron de Corina hace prácticamente un mes, que todo el mundo se acordará, y que haya en este caso un dictamen diciendo que no se puede juzgar al rey porque resulta inviolable, o que la infanta haya sido juzgada por el Tribunal Supremo en lugar de por cualquier otro tribunal por el hecho de ser infanta, de haber nacido en una familia real. Yo creo que a día de hoy no hay nadie en la calle que sea capaz de entender eso. ¿Qué nos dice eso. Emilio Nieto? Bueno, es un tema más delicado que parece. Hay dos posturas muy claras, ¿no? Unos dicen que es privilegio. Entonces, si es un privilegio, hay que eliminarlo de la Constitución, hay que eliminarlo de la vida pública. Es evidente, no puede haber privilegios, aunque en la Constitución quedan claros que hay privilegios. Por ejemplo, hay aforamientos de países o de territorios, como Navarra, el País Vasco, etcétera, que eso sí que es grave. O sea, hay aforamientos. Se ríe este señor porque debe estar en otro mundo, no está en este que es real, ¿no? Está en estos momentos a las 13:43 el tema de aforamiento, en los estudios de Onda Cero. Hay dos concepciones. Por favor. Una que se considera como eso, como un privilegio, y otra que se considera como un apoyo a la función que desarrolla. Y no es verdad que un parlamentario que esté aforado, si comete un delito no relacionado con la función que desempeña, no sea juzgado por un tribunal normal. Tiene que estar tiene que, en el desarrollo de su función, dice la Constitución, artículo 102, para que se lo lea mi compañero, Y solamente están aforados en la Constitución los presidentes y su equipo, es decir, el equipo de gobierno y los diputados, nada más. Pero la ley del órgano del Poder Judicial extendió esta prerrogativa, vamos a llamarle de alguna manera, que entra en colisión con el artículo 14, que todos somos iguales ante la ley, etcétera, pero las dos están en la Constitución, pues establece que haya hasta casi 200.000 y pico aforados en este país, cosa que evidentemente pues traspasa los límites normales que deben existir. Pero hay aforamiento en Portugal, sí, el presidente. ¿Hay aforamiento en Francia? Sí, el presidente y su gobierno. Es decir, habría que de verdad estudiar a fondo quién debe estar aforado o ninguno. Los diputados regionales también están aforados. Sí, también. Sí. Por lo tanto, yo creo que esto, más que decir, bueno, vale, vamos a hacer...
oiga, vamos a estudiar cómo debe ser, si debe ser aforado alguien o no debe ser, pero estudiarlo. No, hoy se me ocurre y listo. Don Félix Calle. Pues yo creo que teníamos que aclarar a la gente que no todos los aforados son políticos. O sea, el 80% son personas de las Fuerzas Armadas. Para que no se llame engaño a la gente. Hay como unos 2.000 políticos que están aforados, que son muchos. Sí. Por mí no tiene que haber ninguno. Bueno, 2.000, no tiene que haber ninguno. Vamos a partir de esa base. Pero que no se piense la gente que son 200 y pico miles que son políticos. Efectivamente, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Italia hay aforados. Lo que sí hay son tienen inmunidad. Pero eso es muy fácil. Por ejemplo, en Francia, si son 900 y pico o 1.000, es muy fácil. Porque hay alguien imputado y automáticamente la Cámara le da permiso para que le impute. ¿Correcto? ¿De qué se quejan los aforados? Se quejan de que no es tanto privilegio del momento en que ellos van directamente al Tribunal Supremo y el dictamen, en la sentencia es firme y no hay manera de recurrir. Dicen que a ellos les gustaría empezar desde abajo, porque si hay un juzgado que te dice que no, puedes recurrir, en fin, tienes más posibilidades, ¿no? Cuando llega al Supremo ya es firme y ya hemos terminado. Pero yo leí hace poco una entrevista a Fernández Vara, que era el presidente de Extremadura, que a mí me encantó. Y él decía, si esto del aforamiento es muy fácil, te vas al notario, renuncia al aforamiento, que es lo que yo hice, y hemos terminado. O sea, que el que esté en contra del tema el que esté en contra, pues que tanto que estamos hablando de los decretos y de la ley, pues no, tú te vas al notario y renuncias, así de facilito. Pero eso no lo hace nadie. Pero no lo hace nadie. ¿Pero por qué no lo hace nadie? Entonces luego no pueden quejarse que la ciudadanía, lo que detesta, lo que palpa, es que tienen privilegios. Por mucho que digan que ellos solamente van a un tribunal que es al Superior de Justicia y que tienen una cierta indefensión porque no empiezan desde abajo y que la sentencia es firme. No, hombre, es un privilegio. Jovita, bueno, acércate por favor al micro. Entendiendo que el aforamiento es la situación jurídica de una persona en función de su cargo, de sus funciones, y que puede ser, unos lo consideran una condición, la condición de aforado, otros lo consideran como un privilegio, y que posiblemente a través de la historia haya tenido sentido el aforamiento, pues para evitar que trabajadores o representantes del pueblo trabajador sufrieran acusaciones falsas y pudieran dedicar su tiempo a trabajar por la ciudadanía o por los ciudadanos en vez de a defenderse de los ataques y de las falsedades. Posiblemente a través de la historia haya tenido sentido el aforamiento. Hoy día yo creo que ha perdido sentido, puesto que ya los parlamentarios ya de por sí tienen inmunidad parlamentaria, que pueden en sede parlamentaria pueden decir aquello y nadie los puede detener. En ese sentido, yo creo que sí que sería interesante que en la época en que vivimos, puesto que todos defendemos que somos iguales ante la ley, ciertos privilegios desaparezcan. Y que, bueno, pues en este sentido es que estamos hablando solamente del aforamiento de los políticos. Como ha dicho Félix, hay muchísimos aforados, pero hay cierto aforamiento, ciertos aforados que no se pueden, o ciertas inviolabilidades que no se pueden eliminar. Estamos hablando del rey. En un proceso, claro, en un proceso ordinario de quitar aforamientos o de quitar... Yo no estando en desacuerdo, aunque efectivamente los aforamientos no corresponden solo a políticos, yo creo, sin embargo, que lo que sí corresponde, desgraciadamente, o ha correspondido solo a políticos, es utilizar los privilegios del aforamiento para dar impunidad a los casos de corrupción de este país. Es así. Quiero decir, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, los parlamentarios en sede parlamentaria tienen inviolabilidad para aquellas declaraciones o manifestaciones que quieran hacer, con lo cual creo que es suficiente dentro de un debate parlamentario normalizado. Y ahí quiero además recordar a uno de los dos candidatos, el candidato oficialista del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que se permitió decir gobiernan aquí los asesinos de ETA en Castilla-La Mancha en sede parlamentaria y no le ha pasado nada, porque ese señor utilizó un privilegio más, como era el tema de poder hablar en sede parlamentaria, para decir eso sabiendo que era inviolable. Pero dicho esto, lo que está claro es que yo creo que es el momento de empezar a correr con el tema de los aforamientos. Hay que eliminar los aforamientos políticos y desde luego lo que está claro es que hay que conseguir que no se utilicen el privilegio del aforamiento para la impunidad de los casos de corrupción, como desgraciadamente se ha estado haciendo. O sea, es así claro que el Partido Popular está imputado como partido político por haber
estado defraudando a los españoles. Lo cierto y verdad es que Pablo Casado, y ahí no lo digo yo, lo dice la Fiscalía de Madrid, si ese caso, en lugar de Pablo Casado haberse agarrado al privilegio del aforamiento, hubiera ido a un tribunal normal, hubiera tenido que pasar por el Tribunal de Madrid, y a día de hoy Pablo Casado estaba condenado. Lo que pasa es que Pablo Casado se ha agarrado al Tribunal Supremo, donde hay una mayoría conservadora de 3-2, porque Pablo Casado sabía que esa era la única manera de no imputarlo y la única manera de poder seguir manteniéndose en el poder, aun presuntamente habiendo utilizado su condición política para hacer cosas ilegales. Emilio Nito. Menos mal que en este país hay libertad para decir lo que uno quiera. Afortunadamente. Gracias a Dios. Gracias al pueblo. Si no, si fuera en Venezuela, seguro que no. De donde procede este que tengo a mi derecha. No, si fuera... es manchego, no es venezolano. Soy de Castilla-La Mancha. Perdón, no te he interrumpido. Yo sé que tú. Y Emilio, tengo nombre. Tengo nombre, Emilio. Tengo nombre. Es interrumpir. Tengo nombre. Mario. Es que lo de esto, este señor que vive en Venezuela, el que tenga estudio. Pero vamos a ver, que ¿por qué te tienes que un poco más de respeto, sí, no estaría mal. Pero si el que no respeta eres tú. Venga, vamos allá. Yo cuando hablo a mis compañeros no he interrumpido. Jamás. Venga, vamos allá al tema. Mario, Emilio. Siempre, Mario. ¿Ha visto qué bonito queda cuando dices Mario? Aludir siempre a lo mismo es faltar al rigor. Y además poner en tela de juicio, como pone Mario, que esto es muy grave. Es muy grave porque está enfrentando a tribunales de primera instancia y tribunales superiores. Unos son corruptos y los otros no. Y los que van por la vía del Tribunal Supremo, esos se salvan. Y los que van por la vía, eso es gravísimo. Porque es un atentado contra la justicia española. Arriba, abajo, me da igual. Yo creo que la justicia española, pues salvo los errores del tiempo, funciona bien. Y yo no pongo, de verdad, no me atrevería jamás a decir que si es juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tiene más ventajas que ser juzgado por el Tribunal de Ciudad Real, porque ambos jueces, me figuro yo, que son honestos y harán lo mismo. Por lo tanto, veis, esas disquisiciones que pone Mario es algo, vamos, él lo hace y punto, allá él lo que dice. Yo de verdad creo en la justicia y que haya un aforamiento, como dice la Constitución, y en eso estoy de acuerdo, y posiblemente Jovita y yo estaríamos de acuerdo, que el gobierno de España y a lo mejor los diputados podrían ser nada más. El resto, pues no deberían estar aforados. Y como decía muy bien Félix, la mayoría de los aforados son de las Fuerzas Armadas, que tienen tribunales aparte, que son militares, son tribunales militares. El resto no es verdad. Y como decía muy bien, y yo estoy de acuerdo, oiga, yo no quiero ser aforado, pues seamos congruentes, y me voy al juez y le digo, vale, y me quito. Ese caso no se ha producido ni se va a producir. Pero estoy de acuerdo con él. Eso es congruencia. El resto, digo, oye, aforado no, pero a ver si sigo. Hombre, yo creo que hay que ser congruente en este país. El que no quiera serlo se va a la notaría y punto. Yo lo que no entiendo es que en el siglo XXI estemos debatiendo algo que ya se tenía que haber terminado hace ya 50 años. Estoy de acuerdo, totalmente. Estamos en el siglo XXI, vamos a ver. Que estamos hablando cuando quiere, estos mismos aforados que no quieren que se termine este asunto, este privilegio, son los que están reclamando muchas veces en la calle que si la justicia, que si la desigualdad. Oiga, si usted mismo tiene una desigualdad con respecto a mí. Oye, vaya de uno en uno, haga una fila y se quiten el aforamiento. Sí, pero digo lo mismo y digo lo que dice Mario. En el caso que ha puesto el de Casado, podría ser otros 500, otros 500 más, Casado empieza en Ciudad Real y está condenado por los siglos de los siglos, amén. Y después va al provincial y lo siguen condenando. Se está aprovechando, digo él porque es el caso que ha puesto, no es que hay muchos más. Se está aprovechando de su situación privilegiada. Y es un privilegio lo que tiene. Y a ver si ya terminamos de una vez ya, hombre, que estamos ya en el siglo XXI con esta historia, ¿no? Yo lo que creo es que hace falta que en el Parlamento, yo creo que la mayoría de los parlamentarios están de acuerdo, creo que la mayoría, no quiere decir que todos los grupos políticos estén de acuerdo, pero creo yo que sí que se conseguirá una mayoría para hacer reformar en ese punto la Constitución y de una manera rápida quitar los aforamientos, por lo menos de los políticos. Ojalá y así sea y todos podamos celebrarlo, Bueno, yo simplemente... Luego, si tuviéramos que opinar los cuatro sobre sí o no a los aforamientos, decimos... Primero, un estudio serio del aforamiento. Segundo, respetar la Constitución española y que no haya más aforados que los del gobierno y los diputados. Punto.
Sí o no, y metemos a todos. Es que no se puede decir sí o no, porque hay fuerzas, como las fuerzas militares, que tú no le vas a quitar el aforamiento. Pero ahora se trata de los aforamientos. Claro, estamos hablando de los demás aforamientos. Que es lo que se puede hacer de una manera ordinaria, rápidamente. Sí, a los aforamientos, supresión de aforamientos. Bueno, yo creo que sí a la supresión de todos los privilegios que se han utilizado, y creo que es lo que reivindica la gente de la calle, sí a eliminar los aforamientos que se han utilizado para tapar la corrupción política de este país. Creo que ha sido el momento, o es el momento, de que por primera vez la gente empiece a saber qué es lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en este país durante 40 años con su dinero. Y ya está bien de escudarse. Efectivamente, yo creo que los tribunales, todos los tribunales de este país son buenos tribunales, pero creo que hay quienes utilizan los recovejos de la justicia para muchas veces seguir robando y seguir manipulando, como se ha demostrado. Yo no voy a poner ningún caso de quién es sí y quién no. Lo que digo es que es evidente y patente que en esta sociedad, y todo el mundo lo sabe, ha habido quien se ha estado lucrando del dinero público y ha estado robando a manos llenas mientras le decían al resto que había que apretarse ese cinturón. Ya basta de que ese tipo de gente siga teniendo un estatus por encima de la ley. El artículo 14 de la Constitución española dice que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y por lo tanto creo que tienen que responder en igualdad de condiciones. Jovita, ¿sí o no a los aforamientos? Tal y como está planteado ahora mismo, sí a eliminar los aforamientos políticos de una manera rápida, tal y como está, porque lo que no se puede hacer es de una manera rápida una reforma de la Constitución. A los aforamientos políticos ahora mismo creo que sí, me gustaría que se pusieran todos de acuerdo. Félix. Sí, claramente que sí. Yo al menos lo tengo clarísimo. Ahí quizá lo único que se me ocurre, pero no es debate de este día, de hoy, es que si vamos a reformar la Constitución para quitar los aforamientos, alguien va a querer meter algún que otro tema aprovechando la rendija. No se puede, porque habría... Porque si se quitan los aforamientos creados por la ley orgánica del Poder Judicial, que seguramente se está aludiendo a ellos, no hay que reformar la Constitución. Claro. No hay que reformar la Constitución, quedarían aforados el gobierno y los diputados. Punto. Diputados nacionales. Eso, diputados nacionales. No los regionales ni lo que dice la Constitución, el artículo 102 dice eso, y por lo tanto... Pero vamos a ver, para hacer una reforma en profundidad de la Constitución, con algunos puntos principales, no sé si es el título primero o algo así, porque ahora mismo no lo recuerdo, es lo que se conoce como con el nombre de reforma agravada de la Constitución. Con lo cual, lo que hay que hacer es elecciones y nombrar unas cortes constituyentes y después hacer un referéndum. Yo no soy jurista, pero creo que es así. Jovita, pero si solamente... ¿Sabes por qué? Porque cuando en este país, en el año 78, aprobamos la Constitución, yo trabajé muchísimo la Constitución en la escuela con mis niñas y con mis niños, porque creo que lo que no se conoce no se ama. Y creo que sí, que se puede reformar, pero de una manera seria, claro, y de una manera bien estudiada. Repito, si vamos a un aforamiento, o sea, eliminación total de los aforamientos, hay que reformar la Constitución. Ahora, si vamos a quitar los aforamientos creados por la ley orgánica, que fue la que creó y extendió el aforamiento a diputados regionales, a presidentes, etcétera, etcétera, no hay que reformar la Constitución. Bueno, pues hasta aquí, señoras y señores, hemos llegado. Don Emilio Nieto, muchísimas gracias un miércoles más por su verborrea y su pasión. Muchas gracias a todos y a ti especialmente, Julián. Don Mario Herrera, muchísimas gracias, que no sé nada lo del coche. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias a los oyentes, como siempre. Doña Jovita Voz Mediano, ¿qué experiencia te llevas? Muy agradable, muy enriquecedora, porque aunque soy una persona mayor, creo que estamos... Pero no se te nota que seas mayor, Siempre estamos en edad de aprender, por lo tanto he aprendido muchas más cosas. Don Félix Calle, ya veterano en estas lides. Bueno, va tomando ya antigüedad, va a tener que pagar antigüedad, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que no te arrimes mucho por aquí en ese aspecto, ¿no? Pero bueno. Pues muchas gracias y encantado de haber Pues señoras y señores, muchísimas gracias tanto a los oyentes de Onda Cero Puerto Llano como de IMAX Televisión, televidentes. Nos vamos a ir a las noticias, en el caso de Onda Cero, nacionales e internacionales. Ya saben ustedes que ha estado trabajando así de bien, lo va a demostrar en el sonido don Pepe González. Y también en la cámara está Carlos Martín y Pedro José, y en la realización Fernando Giambruni. Que sean felices, que lo pasen bien y que recuerden que el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo. Gracias.